Granada, el último suspiro de Al-Ándalus. En el extremo sur de la península ibérica, donde las montañas de Sierra Nevada se alzan como centinelas de piedra y nieve, se encuentra una ciudad que fue durante más de 2 siglos el corazón palpitante del último reino musulmán en España. Granada, joya del reino nazarí, no solo fue capital política y cultural, sino también el último refugio de una civilización que, antes de desvanecerse, dejó una huella indeleble en la historia, la arquitectura y el alma de la península. Corría el año 1238. Al-Ándalus, que durante siglos había florecido bajo el dominio musulmán, se encontraba en retirada. Los reinos cristianos del norte avanzaban con fuerza, y las antiguas taifas caían una tras otra. En medio de ese caos, un hombre llamado Muhammad ibn Nasr, también conocido como Al-Hamar, logró fundar un nuevo reino en el sur, el reino nazarí de Granada. Su capital, Granada, se convirtió en un bastión de resistencia, diplomacia y esplendor. Al-Hamar, consciente de la fragilidad de su posición, tejió alianzas con los reinos cristianos, especialmente con Castilla, pagando tributos a cambio de autonomía. Esta política de equilibrio permitió que Granada sobreviviera durante más de 250 años, mientras otras ciudades musulmanas eran conquistadas y absorbidas. Granada no tardó en transformarse en una ciudad majestuosa. En lo alto de la colina de la Sabica, Al-Hamar inició la construcción de lo que sería el símbolo eterno del reino, la Alhambra. Más que una fortaleza, era un universo cerrado, una ciudad palatina que combinaba poder militar con belleza artística. A lo largo de generaciones, los sultanes nazaríes ampliaron y embellecieron el recinto, convirtiéndolo en un laberinto de patios, jardines, salones y fuentes que parecían susurrar versos del Corán. Los muros de la Alhambra no eran simples estructuras defensivas. Estaban cubiertos de inscripciones poéticas, arabescos, mocárabes y filigranas que celebraban la grandeza de Dios, la fugacidad de la vida y la gloria del reino. El Patio de los Leones, con su fuente sostenida por 12 esculturas de mármol, se convirtió en el emblema de una civilización que sabía conjugar arte, ciencia y espiritualidad. Granada no era solo una ciudad de palacios, era también un centro de conocimiento. En sus madrazas se estudiaba filosofía, medicina, astronomía y poesía. Los sabios nazaríes traducían textos clásicos, debatían sobre Aristóteles y Avicena, y escribían tratados que circulaban por todo el Mediterráneo. La ciudad era un crisol de culturas. Musulmanes, judíos y cristianos convivían en un delicado equilibrio, compartiendo saberes, técnicas y lenguas. Los barrios de la ciudad reflejaban esta diversidad. El Albaicín, con sus casas blancas y callejuelas empedradas, era el corazón musulmán. El Realejo, antiguo barrio judío, albergaba comerciantes y artesanos. Y en las afueras, los cristianos vivían bajo sus propias normas, protegidos por pactos y tolerancia. Pero la paz en el reino nazarí de Granada nunca fue más que una ilusión frágil, sostenida por acuerdos temporales y equilibrios precarios. La supervivencia del reino dependía de una constante danza diplomática entre sumisión y desafío, entre pactos y traiciones. Las alianzas con Castilla, aunque necesarias, eran inestables y a menudo impuestas por la fuerza de las circunstancias. Los sultanes nazaríes se veían obligados a pagar tributos, ceder territorios o entregar rehenes a cambio de una paz que rara vez duraba. Cada tratado firmado con los cristianos era una espada de doble filo. Garantizaba tiempo, pero también debilitaba la autoridad interna y alimentaba el resentimiento entre la nobleza. Dentro de los muros de la Alhambra, la política era aún más turbulenta. Las luchas internas por el trono eran frecuentes y sangrientas. Hermanos enfrentados, hijos que conspiraban contra sus padres, visires que manipulaban desde las sombras, los asesinatos palaciegos, las traiciones familiares y los golpes de Estado se sucedían con una intensidad que rivalizaba con cualquier tragedia clásica. El poder era efímero, y cada sultán sabía que su reinado podía terminar con una daga en la espalda o una revuelta en los patios del palacio. La historia nazarí está marcada por episodios de ambición desmedida, pactos secretos y venganzas que se cocían lentamente en los pasillos del poder. A pesar de este clima de constante tensión, Granada resistía.
Mientras Córdoba, Sevilla y Valencia caían una tras otra ante el avance implacable de los reinos cristianos, la ciudad mantenía su independencia con una mezcla de astucia, riqueza y geografía. Protegida por las montañas de Sierra Nevada y rodeada de fértiles vegas, Granada era difícil de conquistar por la fuerza. Además, su economía florecía gracias al comercio de seda, especias, cerámica y productos agrícolas. Las rutas comerciales que atravesaban el Mediterráneo y el norte de África mantenían al reino conectado con el mundo islámico, y sus mercados rebosaban de bienes exóticos y saberes importados. Los embajadores nazaríes viajaban con frecuencia a las cortes de Fez, El Cairo y Constantinopla, buscando apoyo político, alianzas estratégicas y reconocimiento diplomático. Granada no era un reino aislado, sino un nodo activo en la red de relaciones internacionales del mundo islámico. Esta habilidad para negociar, adaptarse y sobrevivir en medio de la tormenta convirtió al reino nazarí en una anomalía histórica. El último bastión musulmán en la península ibérica, rodeado de enemigos pero capaz de sostenerse durante más de 2 siglos. Pero el tiempo, implacable como las estaciones que giran sin cesar, no perdona ni a los más espléndidos reinos. A finales del siglo XV, el destino del reino nazarí de Granada estaba sellado. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, decididos a culminar la reconquista y unificar la península bajo el estandarte cristiano, pusieron sus ojos en la última joya musulmana que aún resistía en el sur. Granada, con su Alhambra majestuosa y su historia milenaria, era el último bastión de Al-Ándalus, y su caída sería tanto una victoria militar como un triunfo simbólico. En 1482 comenzó la Guerra de Granada, una campaña larga, meticulosa y despiadada. No fue una guerra de grandes batallas, sino de desgaste, de asedio prolongado, de maniobras diplomáticas y traiciones internas. Las tropas cristianas avanzaban lentamente, como una marea que no retrocede. Conquistaban fortalezas periféricas, aislaban pueblos, cortaban rutas de suministro y sembraban el miedo entre la población. Cada victoria era una herida más en el cuerpo del reino nazarí, que se desangraba poco a poco. La resistencia fue valiente, pero profundamente fracturada. El último sultán, Muhammad XII, conocido como Boabdil, era joven, ambicioso y atrapado en una red de conflictos familiares. En lugar de unir fuerzas contra el enemigo común, se enfrentó a su propio padre, Muley Hassen, y a su tío, el belicoso Zagal, en una guerra civil que debilitó aún más al reino. Las luchas internas dividieron a la nobleza, agotaron los recursos y minaron la moral del pueblo. Mientras los cristianos avanzaban con estrategia y unidad, los nazaríes se consumían en disputas por el poder. Boabdil, tras ser capturado y liberado por los reyes católicos en un juego político de presión y conveniencia, se convirtió en una figura trágica. Gobernaba una Granada sitiada, con la sombra de la rendición cada vez más cercana. Las negociaciones se intensificaron. Y finalmente, tras meses de asedio y promesas de respeto a la población musulmana, Boabdil aceptó lo inevitable. El 2 de enero de 1492, en una mañana fría y solemne, Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos. La escena, cargada de simbolismo y melancolía, quedó grabada en la memoria colectiva. El último rey musulmán de España, descendiente de una dinastía que había gobernado durante siglos, abandonando Granada por el puerto del Suspiro del Moro. Allí, en lo alto de una colina desde donde se divisaba la ciudad, se detuvo para mirar por última vez los palacios, los jardines, los minaretes que ya no le pertenecían. Según la leyenda, su madre, Aisha, le dirigió una frase que resonaría a través de los siglos. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Con esa rendición, no solo cayó una ciudad, cayó una civilización entera. Se apagó el último faro de Al-Ándalus. Y con él se cerró un capítulo de convivencia, de esplendor artístico, de saberes compartidos. Granada, que había sido símbolo de resistencia y belleza, se convirtió en el escenario final de una historia que aún hoy se recuerda con asombro, tristeza y admiración. La conquista de Granada marcó el fin de Al-Ándalus, pero no el fin de su legado. La ciudad, aunque cristianizada, conservó gran parte de su arquitectura, su trazado urbano y su alma morisca.
La Alhambra fue respetada, admirada incluso por los nuevos monarcas, que la usaron como residencia ocasional. Los jardines, los palacios y las fuentes siguieron cantando su historia a quienes quisieran escucharla. Granada se convirtió en símbolo de transición, de encuentro entre mundos. Su mezcla de estilos, islámico, gótico, renacentista, refleja la complejidad de su pasado. Las calles del Albaicín aún conservan el aroma del té con hierbabuena, los ecos del laúd y el murmullo de las fuentes. Cada rincón de la ciudad parece guardar un secreto, una historia, una nostalgia. Hoy, Granada es mucho más que una ciudad turística. Es un lugar donde el pasado y el presente dialogan constantemente. La Alhambra sigue siendo uno de los monumentos más visitados del mundo, pero también un espacio de contemplación. Las universidades granadinas continúan la tradición de saber, y sus calles vibran con estudiantes, artistas y soñadores. Granada es también un recordatorio de que la historia no es lineal, que las civilizaciones pueden convivir, influenciarse y dejar huellas profundas. El reino nazarí fue el último suspiro de Al-Ándalus, pero su aliento aún se siente en el aire, en la luz que baña los patios, en la poesía que se lee en los muros, en la música que resuena en las cuevas del Sacromonte. Si les gustó este viaje en el tiempo, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más historias fascinantes de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima aventura.